El día de hoy vamos a hablar del Programa de Seguridad de la Usuaria, ESAR. El objetivo de esta presentación será básicamente conocer el Programa de Seguridad de la Fundación ESAR, informar cuál es el rol que tenemos como prestadores dentro de este programa, fortalecer el reporte de posibles eventos presentados durante las atenciones en salud y minimizar los riesgos para las mujeres y también para nosotros como prestadores al prestar nuestros servicios. Vamos a empezar hablando de algunas situaciones que pueden ocurrir en una institución de salud. Entonces, cuando hablamos del tema de seguridad, es un tema muy amplio y en el idioma inglés encontramos el concepto del security, encontramos el concepto del safety y al hacer la traducción al español ambos traducen seguridad. Sin embargo, en el idioma inglés sí hay una diferenciación en estos aspectos. Cuando hablamos del security, estamos hablando de todas estas situaciones que se pueden presentar en un consultorio durante una atención relacionado con aspectos legales, con situaciones delictivas que pueden pasar durante la atención. Por ejemplo, todo lo relacionado con agresiones, con situaciones de violencia que podemos tener con terceros o incluso en algunas ocasiones con pacientes o familiares de pacientes, o pérdida, por ejemplo, de algunas herramientas de trabajo. Todo este componente es lo que nosotros denominamos el security. Otro aspecto que también es importante tener en cuenta en el tema de seguridad durante la atención en salud es el safety. Como ya lo mencioné, también traduce seguridad. Pero cuando hablamos del safety nos estamos enfocando básicamente a los riesgos que se pueden presentar durante la ruta de atención en salud a los pacientes. Entonces, desde que el paciente ingresa a un consultorio, a una institución hospitalaria o clínica, hasta que el paciente sale después de recibir todas las atenciones. Entonces, todo lo que tiene que ver con aquellos riesgos durante la permanencia del paciente en la institución y cómo la salud se puede ver afectada por las diferentes decisiones que se toman a nivel salud. Otra situación que también es muy importante tener en cuenta es todo lo que tiene que ver con riesgos laborales. Y sabemos que nosotros como profesionales de la salud o incluso todo el personal administrativo que nos apoya en la ruta de atención también está expuesta a algunos riesgos que se pueden presentar. Por ejemplo, el tema de cortes o pinchazos con agujas, la contaminación con fluidos del paciente que nos pueden conllevar a alguna anomalía en nuestra salud como prestadores. Todo eso es lo que nosotros manejamos desde el aspecto de los riesgos laborales. Y por último, un tema que también es muy importante tener en cuenta en cuanto a la seguridad en las atenciones es lo que tiene que ver con los desastres naturales. Entonces, aquellas situaciones atípicas o infrecuentes, pero que se pueden llegar a presentar, como por ejemplo estar frente a un sismo, un terremoto, o aquellos consultorios que se encuentran cerca a un volcán, por ejemplo una erupción volcánica o incluso una inundación que se pueda presentar, puede afectar en un momento la atención que estamos prestando a nuestros pacientes. Como podemos ver, el tema de seguridad es bastante amplio y son estos 4 ejes los que tenemos que considerar para hablar de seguridad en la salud. El día de hoy en nuestra charla vamos a hablar principalmente de uno de estos aspectos y es el segundo, el safety. Todo lo que tiene que ver con aquellos riesgos a los cuales se ve enfrentado el paciente o el prestador concernientes a la salud de este paciente. Entonces vamos a empezar hablando de la justificación y de por qué es importante hablar de este tema cuando estamos trabajando en salud con personas. Y tenemos algunas cifras como por ejemplo que a causa de los eventos adversos ocurren 7.000 muertes al año en Estados Unidos por errores médicos. También hemos podido calcular que en algunas partes las tasas de mortalidad relacionadas con eventos adversos en salud incluso superan aquellas tasas de mortalidad relacionadas con patologías como cáncer de seno o como SIDA. Y también en el aspecto económico podemos calcular que a causa de los eventos adversos o de los errores médicos, algunos sistemas de salud se están gastando hasta 600 o más millones de dólares al año atendiendo estas complicaciones o estos errores que se puedan presentar. Y aquí hemos querido traer este estudio del año 98 de mortalidad accidental en los Estados Unidos. Esto es una estadística que pudo constatar la National Safety Council en este año en los Estados Unidos. Y aquí en este estudio podemos observar
que 329 personas murieron a causa de accidentes en la aviación comercial, algún accidente aéreo, algún tipo de accidente catastrófico que conllevó a que estas 329 personas murieran durante este año en los Estados Unidos. Luego tenemos alrededor de 4.000 muertes que se relacionaron con ahogamientos en situaciones también accidentales de estas personas. También observamos que alrededor de 15.000 personas murieron por accidentes relacionados con caídas, desde grandes estructuras, caídas de escaleras, diferentes caídas, que ocasionaron que 15.000 personas murieran en este año en los Estados Unidos. Alrededor de 44.000 personas murieron en este año en los Estados Unidos relacionados con accidentes de tránsito. Entonces, lo que podemos ver desde accidentes automovilísticos, de motocicletas, de forma alarmante, también pudimos medir que 120.000 personas murieron en este año a causa de errores médicos en las diferentes instituciones de salud en los Estados Unidos. Entonces, como podemos observar en este estudio, es un número bastante alarmante relacionado con los errores médicos. Y también podemos revisar diferentes estudios que han realizado a nivel mundial países que se han encargado de medir estos eventos adversos o estas situaciones adversas en salud que ocurren durante las rutas de atención a los diferentes pacientes. Entonces, como a manera de ejemplo, podemos mencionar en el 2004 este estudio que se hace en Canadá, donde se calcula que la presentación de eventos adversos en salud fue del 7,5%. Otro estudio en el año 2001 en el Reino Unido calculó la presentación de estos eventos adversos en salud de un 10%. En Estados Unidos, en el año 84, la Universidad de Harvard también hace un cálculo de la presentación de estos eventos adversos y calculan un 3,7% de presentación. En el año 2001 tenemos en Dinamarca otro estudio también muy importante en el cual se calcula una presentación del 10% de estos eventos adversos. En el año 92 en Australia, en otro estudio, también se calcula una presentación del 17% de eventos adversos en salud. Y ya llegando un poco más cercanos a nuestra región, tenemos un gran estudio que se hace en el año 2010, que es el estudio IVEAS, y del cual vamos a hablar un poco más adelante, que nos habla de la presentación de eventos adversos en Latinoamérica. Y este estudio calcula una presentación del 13% de eventos adversos. Como podemos observar en los diferentes estudios y en diferentes épocas, podemos calcular un promedio alrededor de un 10, 13, 15% como porcentaje de presentación de eventos o sucesos adversos relacionados con la salud. Para ser un poco más específicos, también hemos querido observar lo que sucedió en ESAR, es decir, a partir de los reportes de nuestros prestadores de la Fundación ESAR en los diferentes países que componen nuestra red, pudimos observar que tenemos una presentación del 0,6% de estos eventos o sucesos adversos durante las atenciones a nuestras mujeres. Como podemos ver, el 0,6% es un número muy pequeño que está muy lejano a los diferentes estudios que ya pudimos revisar a nivel mundial. Esta baja tasa de presentación se puede relacionar tal vez con un subregistro que estamos presentando dentro de la Fundación ESAR y dentro de las atenciones que no estamos reportando todos los eventos que pudieron haber ocurrido. En este estudio IVEAS, el estudio iberoamericano de eventos adversos, pudimos ver cómo en este año 2010 diferentes países de Latinoamérica participaron aportando los reportes de los diferentes eventos adversos o sucesos no esperables dentro de las atenciones en salud a nivel general en estas instituciones. Y es el primer gran estudio que se hace en Latinoamérica en el tema de seguridad. Y nos habla este estudio también que participaron países como Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú, con 58 hospitales, muchos de ellos pioneros o de un gran nivel de complejidad, y se obtuvo una muestra de 11.379 pacientes atendidos en estas instituciones, y esto cómo se relacionó en cuanto a eventos adversos en la atención a estos pacientes. Entonces el estudio nos muestra diferentes cifras y saca diferentes conclusiones importantes a tener en cuenta. Una de ellas es, por ejemplo, cuáles fueron los eventos que más se presentaron y en qué áreas de la atención fueron más prevalentes.
Podemos observar, según esta gráfica, que la gran mayoría de los eventos se presentaron relacionados con situaciones de infección intrahospitalaria a los pacientes. Y en un segundo lugar, todos aquellos eventos relacionados con operaciones o con procedimientos quirúrgicos dados a los pacientes durante este año y que provocaron algún evento adverso. También el estudio nos habla de las diferentes secuelas físicas de estos incidentes y nos habla que incluso algunos de estos pacientes murieron a causa de estos errores médicos. Como grandes conclusiones, el estudio nos dice que de cada 10 incidentes que se presentaron y que se produjo algún daño en algún paciente, 6 de ellos pudieron haber sido evitados. También nos dice que la proporción de incidentes evitables fue mayor en el área de obstetricia y en medicina general. Y el estudio ha permitido estimar la magnitud del problema en algunos hospitales pioneros de Latinoamérica que participaron en este estudio. Por lo tanto, el estudio concluye que el tema de seguridad del paciente debe ser tratado como un problema de salud pública. Algunas recomendaciones que nos da el estudio es que ante la gravedad de este problema, nuestro objetivo es mejorar la seguridad de los pacientes, que debemos dar a conocer esta problemática y debemos sensibilizar a todas las personas que actúan o que tienen algún rol durante la atención a los pacientes, que debemos fomentar la cultura de seguridad entre los profesionales de la salud. También nos habla que debemos controlar estos incidentes y que hay que investigar para conocer, conocer para actuar y actuar para mejorar en el tema de seguridad del paciente. Entonces, a raíz de todas estas estadísticas, estas tasas de presentación, los diferentes estudios que se han podido hacer a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud en los años 2000 pacta la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, en la cual todos los países miembros de las Naciones Unidas pues se comprometen con esta alianza y es a trabajar en el tema de seguridad del paciente, considerarlo como un reto global, que debemos contribuir a una cultura de seguridad en nuestras instituciones de salud, que se debe ejercer un liderazgo positivo de las personas que están relacionadas en toda la ruta de atención a pacientes, que hay que promover que se informen los eventos que están sucediendo, que debemos aprender y compartir las lecciones aprendidas después de haber analizado estas situaciones adversas o de estos eventos, que hay que investigar y analizar todos los eventos y que las soluciones que se deben plantear son para minimizar los riesgos. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud insta a los estados pertenecientes a dicha organización a trabajar, en resumen, en 6 líneas que son las metas internacionales de seguridad del paciente. La primera meta es la identificación segura del paciente. Segunda meta, la comunicación efectiva en los equipos de trabajo en la atención en salud. Tercera meta, el manejo seguro de medicamentos. Cuarta meta, el procedimiento quirúrgico que se haga de forma segura, desde los procedimientos menores hasta los procedimientos de mayor complejidad. Quinta meta, la reducción de infecciones asociadas a la atención en salud. Y la sexta y última meta es la prevención de caídas. Entonces, esta alianza se puede resumir básicamente en estas 6 líneas de intervención. Ahora vamos a revisar algunos conceptos básicos e importantes para entender esto de la seguridad del paciente. Entonces, primero, ¿qué es seguridad del paciente? Es un componente de la calidad en salud y lo que busca la seguridad del paciente es identificar, prevenir y corregir las consecuencias de las fallas que ocurren y que se originan en las atenciones en salud. Aparece también un concepto muy importante en la seguridad del paciente y es el concepto de error en la salud. Y se considera que error en la salud son todas esas fallas dentro del proceso de atención que contribuyen a la presentación de un suceso adverso. Y los errores en salud básicamente los podemos clasificar en 2 grandes grupos. Uno de ellos, los actos inseguros. Actos inseguros son todas las fallas humanas, es decir, por acción o por omisión durante toda la ruta de atención en salud. Es importante tener en cuenta que dentro de la Alianza de Seguridad del Paciente nunca se considera que las personas de forma intencional causaron el error o causaron el daño. Siempre partimos del principio de buena fe de las personas que ofrecen servicios de salud. Por lo tanto, no necesariamente son consideradas mala práctica, imprudencia, negligencia, impericia o abuso por parte del personal en salud. Sabemos que se pueden dar algunos casos aislados en los cuales sí se relaciona con negligencia o con mala práctica,
pero digamos, nosotros como profesionales de la salud y como Fundación ESAR, no somos quienes debemos juzgar o quienes debemos investigar estas situaciones que se presentaron. Nosotros básicamente queremos es aprender de este tema y poder minimizar al máximo los riesgos. Entonces aquí le hemos traído a nuestros espectadores esta imagen de este personaje que se encuentra allí haciendo un trabajo eléctrico. Vemos que es un individuo el cual está haciendo unas conexiones de unos cables, unas conexiones eléctricas, y lo que queremos es motivar un poquito durante unos segundos la reflexión de ustedes al ver esta imagen. Puede resultar incluso un poco cómica, donde vemos este personaje que está en un alto riesgo, donde está haciendo una labor que es bastante riesgosa, como es el manejo de la electricidad, y podemos ver cómo este individuo no tiene ningún equipo de protección personal, ni para una posible electrocutación o una posible caída. Vemos incluso que está utilizando una escalera que se ve bastante insegura. Desafortunadamente, algunos de nosotros en ocasiones trabajamos de esta manera, sin equipos de protección personal, sin ningún tipo de prevención. O cuando el prestador nos dice: así me lo enseñaron, no es necesario dar antibiótico como profilaxis para evitar infecciones. O cuando algunos prestadores dicen: yo prefiero no hacer la historia clínica, no hago expediente clínico, no registro nada de la atención, no indago por antecedentes de importancia de la paciente que estoy atendiendo, pues también se encuentra trabajando de esta manera. O cuando algunos profesionales de la salud dicen: yo no utilizo los elementos de protección personal porque los encuentro innecesarios o incómodos para prestar la atención en salud. Entonces, digamos que en este momento lo que queremos es concientizar por medio de esta imagen cómo estamos trabajando en nuestros consultorios. Algunos ejemplos de actos inseguros: cuando elegimos un procedimiento incorrecto de acuerdo a la edad gestacional que tiene esa mujer, cuando no hacemos una orientación completa y no estamos verificando una serie de componentes mentales y emocionales que puede estar cursando en la mujer y que pueden conllevar a errores más adelante. Cuando no reviso la historia clínica o el expediente clínico antes de hacer el procedimiento, antes de hacer el TQ, de esta manera me estoy saltando información importante que me podría dar cuenta de algún posible error o de algún posible riesgo que se puede presentar durante la atención. O por ejemplo, cuando decido utilizar cánulas de diferente diámetro, tanto menor o mayor, de acuerdo a la edad gestacional. Y cuando utilizo, por ejemplo, un equipo de AMEU sin esterilizar adecuadamente, y de esa manera conllevo a un riesgo de infección a las pacientes. Cuando no sé cómo responder frente a una complicación, y es decir, no he tenido un estudio previo de los diferentes algoritmos o protocolos de atención en complicaciones que se puedan presentar. Cuando no conozco los protocolos de atención, cuando realizamos atenciones de forma muy acelerada, cuando la esterilización no se hace de la forma como el protocolo no lo indica, o cuando sesgo la información para influir en la elección del método anticonceptivo. Es decir, yo como profesional de la salud supongo que el mejor método para una mujer es el que a mí me parece, pero no estoy indagando realmente cuál es el método ideal para ella, y es una mujer que termina abandonando el método y nuevamente se ve expuesta a un embarazo no deseado. El segundo gran concepto en el tema de errores en la salud es el tema de factores contributivos. Entonces ya vimos que los actos inseguros se relacionan con la parte humana, con el aspecto humano de la atención en salud de los profesionales y del personal de apoyo. Cuando hablamos de factores contributivos es cuando yo evalúo el entorno, y son aquellas fallas en los procesos que intervienen en toda la ruta de atención y que de alguna manera pueden facilitar la ocurrencia de estos actos inseguros. Hay diferentes clasificaciones a nivel mundial de factores contributivos. Nosotros en ESAR hemos adoptado una metodología en la cual podemos clasificar los factores contributivos en 5 grupos. Uno de ellos serían los del personal, otro el del ambiente organizacional, tercero el recurso físico, luego el desempeño y quinto lugar el de supervisión. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de estos grupos de factores contributivos. Cuando estamos hablando de los factores contributivos de personal, es por ejemplo cuando no trabajo en equipo con mis compañeros de trabajo, cuando no hay una comunicación efectiva, por ejemplo, entre el prestador y prestadora, con orientador u orientadora, y de esta manera se está dejando de lado información importante que la mujer aportó tanto en la consulta médica como en la parte de orientación o asesoría anticonceptiva. O por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una historia clínica o estoy llenando un expediente clínico a mano,
y no me percato que mi letra no es legible. Entonces, cuando esa historia clínica debe ser revisada por una tercera persona, pues no me entiende la letra y de esa manera también estoy perdiendo información vital para poder ofrecer un servicio de calidad y seguro. Cuando decido no hacer la histerometría antes del procedimiento y de esa manera también estoy cometiendo actos inseguros. Cuando no hago una adecuada preparación del cuello del útero con misoprostol como lo manda el protocolo y puedo también desencadenar más adelante un desgarro, por ejemplo, del cuello. Cuando no me encuentro yo en mis 5 sentidos o con las capacidades para atender ese procedimiento. Por ejemplo, si decido llegar al otro día a mi consultorio a atender a las mujeres estando con resaca, estando bajo efectos del alcohol o incluso de las drogas y no me encuentro físicamente adecuado para poder responder a una atención de calidad y segura a las mujeres. Para ver algunos ejemplos del ambiente organizacional podemos hablar de contratar personal de apoyo sin las competencias para el cargo. Entonces, en algunas partes, en algunos consultorios, clínicas u hospitales, se termina contratando personal de apoyo que tal vez no ha sido entrenado o no cuenta con la capacitación necesaria para seguir un adecuado proceso de calidad en la atención en salud. O cuando estas personas han recibido una capacitación de forma muy rápida y la capacitación ha quedado incompleta, generando en estas personas dudas y los procesos del consultorio pues no se llevan de una forma adecuada. Cuando existen problemas personales entre el equipo de trabajo, cuando hay alguna discusión o hay alguna situación extralaboral que hace que 2 personas dentro del equipo de trabajo no puedan fluir adecuadamente durante la atención y eso nos puede conllevar a actos inseguros o a cometer errores. También cuando encontramos desmotivación en el personal que trabaja en ese consultorio, en esa institución, dado tal vez por sobrecargas laborales o tal vez porque la remuneración económica no es la más adecuada y de esa manera el personal al estar desmotivado pues también incurre en cometer errores más fácilmente. Ejemplos de factores contributivos de recurso físico, cuando hacemos procedimientos en una sala en la cual no hay una iluminación adecuada y por lo tanto pues eso también me lleva a cometer errores. Cuando se hace una orientación o una entrevista al paciente sin unos ambientes que permitan una privacidad adecuada, o cuando contamos en nuestras áreas de atención con superficies resbaladizas o imperfectas que pueden desencadenar caídas en las pacientes, cuando cuento con los medicamentos necesarios para atender a las mujeres de forma segura y de calidad, pero a pesar de tener la disponibilidad de estos medicamentos, no los estoy almacenando de una forma segura, no tengo en cuenta variables como la iluminación, como la humedad del sitio donde se están guardando estos medicamentos y por tanto esto puede afectar a la atención en un momento dado. Cuando los equipos médicos están descalibrados, por ejemplo el tensiómetro o el termómetro no se encuentra calibrado de forma adecuada, y de esto también me lleva a cometer errores. Cuando hablamos del factor contributivo de desempeño, tenemos ejemplos como la falta de confianza en algunos prestadores que tal vez han sido recién capacitados o no cuentan con una amplia experiencia en la atención a mujeres y esa falta de confianza los lleva a cometer errores. O el caso contrario, aquellos profesionales que llevan mucho tiempo trabajando en este tema, tienen una vasta experiencia, pero eso también los lleva a sobreconfiarse y a cometer errores en la atención. El sobreagendamiento de pacientes. Sabemos que contamos con una capacidad instalada tanto de infraestructura como de tiempos para la atención en nuestros consultorios, pero si yo no tengo en cuenta estas herramientas como son el tiempo del instrumental y que pues me dicen de cuál sería el límite de pacientes que yo puedo atender en un día y termino sobreagendando más pacientes, pues estoy claramente cayendo en cometer errores. Miedos exagerados de que ocurra alguna complicación y esto se ve mucho en algunas personas que en el pasado han tenido alguna experiencia negativa con la presentación de alguna complicación durante los procedimientos y a raíz de ese temor, pues de ahí en adelante tienen una falta de confianza y los lleva a cometer también errores por el temor. Cuando no cumplo con todos los pasos del protocolo, cuando no realizo un tacto bimanual adecuado o cualquier otro paso del examen físico que me pueda dar cuenta de el estado de salud de esa mujer y por lo tanto no le puedo prestar una atención segura. Y hablando ya finalmente del grupo de factor contributivo supervisión, y esto aplica más para aquellas personas que trabajan en grupos grandes de trabajo, en instituciones hospitalarias, cuando no se ejerce supervisión personal,
de las personas que se encargan de la limpieza y la esterilización. Entonces los procesos no se están haciendo de forma adecuada, no quedan bien esterilizados los instrumentales y esto conlleva a cometer infecciones. Cuando no se tiene en cuenta la voz de la mujer que ha sido atendida, y eso, por ejemplo, por medio de encuestas de satisfacción. Cuando no tengo en cuenta la voz de la paciente, pues me puedo también saltar algunos errores que se pueden estar presentando en esa institución y de esa manera se siguen cometiendo errores. Cuando no se lleva una adecuada contabilidad o estado financiero del consultorio y esto vulnera la autosostenibilidad del consultorio, o cuando no se ejerce un liderazgo efectivo en los equipos de trabajo y cuando no se reportan los eventos adversos que han ocurrido durante las atenciones, lo cual me pone en el riesgo de seguir presentando estos mismos errores. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos básicos, la siguiente pregunta que nos podríamos hacer es ¿en qué pueden terminar estas situaciones durante la atención? Teniendo en cuenta los errores cometidos o los factores contributivos que me llevaron a actos inseguros. Entonces, esta parte es lo que en seguridad del paciente nosotros llamamos la taxonomía de la seguridad del paciente y es aquellos desenlaces que se pueden materializar frente a las atenciones y básicamente son tres. Uno es que se puede presentar incidente. Cuando yo hablo de incidente es cuando yo logro identificar errores que se cometieron durante la ruta de atención en la salud a esa mujer, pero por la buena suerte o por designios de la naturaleza, no se dio ningún daño en la paciente. Es decir, a pesar de haber cometido muchos errores o pocos errores, la paciente salió con un bienestar y salió con una atención normal sin ninguna complicación. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de errores que se presentaron pero que no terminaron en daño. Por ejemplo, aplicar un medicamento que ya estaba vencido, que su fecha de vencimiento ya estaba caducada, pero eso no le resultó en ningún daño a la paciente. O cuando hacemos una historia clínica incompleta, no tuvimos en cuenta antecedentes importantes de esa mujer, pero de todas formas no se logró ningún daño en esa paciente. Cuando no se calcula adecuadamente la edad gestacional, cuando no se hace una orientación completa y se pierden de vista aspectos emocionales, mentales, familiares o de decisión de la mujer, pero que eso no conllevó a ninguna consecuencia posterior a los procedimientos. Cuando se utiliza, por ejemplo, una cánula mucho menor a la edad gestacional, pero aún así se logró hacer la evacuación completa, estamos frente a un incidente. Cuando no se hace una preparación adecuada con el misoprostol del cuello uterino, pero finalmente se pudo hacer el procedimiento, cuando no se hace histerometría o cuando fallamos en la técnica de no tocar, pero definitivamente la mujer salió sin ningún daño. Todos estos serían ejemplos de incidentes en los cuales hubo errores, pero no se llegó a un daño. El segundo concepto o el segundo desenlace que se puede dar es un evento adverso. Y hablamos de evento adverso cuando adicional a los errores que se cometieron durante la atención, sí se causó un daño en esa paciente, desafortunadamente. Y en ese momento lo clasificamos como un evento adverso. Entonces, retomando algunos de los ejemplos de los incidentes, pero donde sí hubo daño, vamos a revisarlos. Por ejemplo, cuando aplicamos el medicamento vencido y a causa de ese medicamento estar vencido, se le causó una reacción tóxica a la paciente. Estamos hablando de error más daño, es un evento adverso. Cuando se hizo una historia clínica incompleta, no se tuvieron en cuenta antecedentes de sangrados o de coagulopatías o de alergias y eso terminó en una complicación de hemorragia y la posterior anemización de la paciente. Error más daño, evento adverso. Cuando no se calculó adecuadamente la edad gestacional, resultaba que era una edad gestacional mayor y al no calcularla bien, se terminó en una perforación uterina. Cuando no se hizo la orientación completa y se perdieron de vista aspectos importantes de la parte mental y emocional de esa paciente y después nos enteramos que tuvo que ser remitida a psiquiatría por una ideación suicida. Cuando se utilizó una cánula mucho menor a la edad gestacional y por lo tanto, por ser una cánula tan pequeña, no se logró una evacuación completa del útero y la mujer siguió en su estado de embarazo. Cuando no se hizo una preparación adecuada del cuello uterino con el misoprostol porque no se cumplió con los tiempos que el protocolo indica y de esa manera se llevó a la paciente a un desgarro cervical. Cuando no se hizo la histerometría antes de hacer el procedimiento, y esto desencadenó también una perforación uterina. O cuando estamos en fallas en la técnica de no tocar, contaminamos el instrumental utilizado que ingresa al útero y por lo tanto se causa una infección asociada a la atención en salud. Todos estos serían ejemplos de eventos adversos. Y el tercer desenlace
es lo que nosotros denominamos complicación. Y en complicación, la diferencia es que a pesar de que hay un daño evidente en la paciente, al revisar la atención no se cometió ningún error. La atención fue perfecta, estuvo adherida a los protocolos, se siguió el paso a paso, pero por designios de la naturaleza o de la mala suerte, pues terminó un daño en la paciente. Por ejemplo, un embarazo ectópico, que nadie cometió ningún error durante la atención, pero finalmente se diagnosticó y se tuvo que remitir a la paciente por este embarazo ectópico. Cuando se hace una aspiración manual endouterina siguiendo todo el paso a paso, preparando el cuello, utilizando el instrumental adecuado, con todas las indicaciones del protocolo, pero aún así la paciente presenta una hemorragia, sería una complicación. O cuando indagamos en la historia clínica, en el interrogatorio de la paciente por alergias y ella desconoce que es alérgica a alguno de los medicamentos que vamos a utilizar y yo como prestador tampoco tengo la información de que es alérgica a este medicamento, el protocolo me indica que utilice tal medicamento y resulta que la paciente era alérgica. Entonces se le causa un choque anafiláctico, pero sin haber cometido ningún error. Sería una complicación. Cuando la paciente recibe una orientación completa, una asesoría completa desde la parte emocional, en cuanto a la parte de decisiones, en cuanto a revisar su aspecto mental, pero no se pudo establecer que la paciente tal vez tenía alguna patología psiquiátrica que nos tocó remitirla a una urgencia psiquiátrica. Sería una complicación. Cuando se presenta un hematometra o cuando el procedimiento con medicamentos cae en las tasas de falla y por esa razón necesitamos reaspirar a esa paciente. Son ejemplos de complicación. Ahora bien, ¿qué se puede hacer ante los riesgos que son inherentes a la atención en salud? Entonces ya sabemos que los riesgos en la atención en salud siempre van a estar presentes. Nunca vamos a poder eliminar los riesgos al 100%, porque siempre contamos con el factor humano. Y como seres humanos somos propensos a cometer en algún momento errores. Pero así no los podamos eliminar al 100%, lo que sí podemos hacer es conocer estos riesgos, detectarlos y prevenirlos a tiempo. También podemos aprender de ellos cuando analizamos las situaciones adversas que se han presentado. Podemos también contribuir en disminuir el impacto en las mujeres que presentan estos riesgos. Podemos reducir la frecuencia de presentación de estos riesgos y también podemos aprender cómo actuar frente a una complicación o frente a un incidente o frente a un evento adverso que se esté presentando. Por esta razón, a partir de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, las metas internacionales y la taxonomía que acabamos de revisar, es necesario que los países comiencen a trabajar fuertemente en este tema de seguridad del paciente. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de algunas agremiaciones o algunas asociaciones importantes a nivel mundial que trabajan este tema. Por ejemplo, la Asociación Americana de Hospitales ha iniciado el programa de prácticas seguras, en el cual se busca desarrollar herramientas de notificación voluntaria de los eventos adversos que ocurren durante las atenciones en salud y busca enviar alertas a todos los hospitales asociados. Entonces, ocurre un evento adverso en uno de los hospitales de la Asociación Americana de Hospitales, se envía esa información a todos los hospitales y de esta manera todos están enterados de lo que está ocurriendo. La Asociación Médica Estadounidense también hace un fuerte trabajo en este tema y es una organización que resulta ser líder a nivel mundial en el tema de seguridad del paciente. La Unión Europea, por su parte, desde el año 2005 considera la seguridad del paciente como una prioridad sanitaria. Entonces, a partir de esta prioridad se han creado grupos de trabajo para apoyar a los Estados miembros de la Unión Europea a implementar los programas de seguridad del paciente con participación de organismos como la Organización Mundial de la Salud o el Consejo de Europa. En el Reino Unido existe el Servicio Nacional de Salud y en este servicio se implementa el Sistema Nacional de Reporte y Aprendizaje. Entonces, en este sistema se analizan los eventos críticos y se retroalimenta también a toda la comunidad en salud. Lo importante de este sistema que se ha implementado en el Reino Unido es que tiene un sistema de reporte y notificación que lo pueden hacer los prestadores, pero no solamente ellos, también lo pueden reportar los mismos pacientes o incluso familiares de los pacientes pueden hacer el reporte de posibles errores o eventos adversos que se presentaron durante las atenciones. En Australia tenemos la Asociación Australiana para la Seguridad del Paciente y es un programa que busca analizar e investigar todos los incidentes y mitigar los riesgos que se pueden presentar en pacientes.
También tenemos la Fundación Educación para la Salud Reproductiva, es decir, nuestra Fundación ESAR. Y es que nosotros también hemos trabajado fuertemente en este tema y por eso hemos diseñado nuestro programa de seguridad de la usuaria ESAR. Y lo que buscamos con este programa es minimizar los riesgos de los procesos en todas las atenciones de salud sexual y reproductiva a nivel latinoamericano. Y lo que hacemos es una búsqueda incesante de las causas que terminan generando algún evento adverso o algún incidente en la atención a nuestras mujeres. Entonces vamos a hablar con mayor énfasis en lo que es el programa de seguridad de la usuaria ESAR. Y vamos a hablar primero de los atributos con los cuales cuenta el programa. Para poder comunicar estos atributos vamos a plantear esta pregunta. Y es que como prestador yo puedo decir, si reporto los eventos de mi consultorio, me voy a poner en evidencia. Voy a poner en evidencia mis errores, mis equivocaciones. Entonces queremos decirles que el programa cuenta con el atributo de la confidencialidad. Es decir, que la identidad tanto del prestador involucrado con el evento adverso como de la paciente involucrada es completamente anónimo. Se protege la identidad, los nombres propios y de esta manera al hacer el reporte y el análisis del evento nadie sabe de qué prestador o de qué paciente estamos hablando. También podríamos llegar a pensar, me van a culpar, voy a tener problemas legales o incluso me van a sacar de Fundación ESAR si yo llego a reportar los errores que he cometido durante la atención. Entonces también queremos informarles que tenemos el atributo de la independencia y es que como Fundación ESAR no tenemos ningún vínculo con ninguna autoridad que pueda llegar a sancionar o incluso castigar a algún prestador que se vea involucrado en un evento adverso. También podría llegar a pensar, nos van a evaluar algunas personas que no conocemos frente a nuestra pertinencia profesional o frente a los errores que hemos reportado. Entonces también contamos con el atributo de la experticia y es que tenemos diferentes equipos de trabajo a nivel regional que son expertos en el tema de seguridad del paciente y en el tema de la atención del embarazo no deseado y son ellos quienes de forma confidencial, privada y objetiva evalúan estos reportes, los analizan y proponen soluciones. Estas personas son esos mismos consultores o coordinadores que ustedes conocen que han visitado sus consultorios o que incluso han sido capacitadores de ustedes al ingresar a la fundación. Otras personas podrían pensar que tal vez es demasiado tarde para reportar eventos que se han presentado en el pasado o errores que se han presentado. Entonces queremos decirles que también tenemos el atributo de la oportunidad. Es decir, que nosotros siempre estamos prestos a recibir notificación de eventos que se hayan presentado recientes o incluso del pasado, porque lo que buscamos es que por medio del análisis de esos eventos podamos aprender cómo manejarlos y cómo actuar frente a estas situaciones. Entonces, todos los eventos que nos han sido reportados, nosotros los vamos analizando y los retroalimentamos a ustedes en cuanto a las intervenciones y soluciones que podemos dar desde nuestro grupo experto. Algunas personas también pueden pensar, van a culparnos por estar involucrados en un evento. Entonces el sistema también cuenta con el enfoque en los procesos y no en las personas. Y ese atributo es muy importante porque nosotros partimos del hecho de no buscar culpables humanos, sino revisar los procesos de atención y mirar cómo por medio de la mejora continua podemos mejorar estos procesos y por ende minimizar los riesgos de la atención. Otras personas pueden llegar a pensar, es innecesario reportar, yo no estoy viendo ningún beneficio en reportar. Entonces aquí les mencionamos nuestro atributo de la resolutividad, en el cual recomendamos barreras de seguridad y acciones de mejora para poder combatir estos riesgos de error en la atención. También queremos mencionarles los principios que rigen nuestro programa de seguridad del usuario ESAR. Un principio es que nunca buscamos castigar a las personas por los errores cometidos. Otro principio es que contamos con que nuestros prestadores conocen los riesgos de la atención, que se deben adherir a los protocolos de manejo. También tenemos un principio muy importante y es que consideramos que la mayor parte de los daños son involuntarios y que se pueden llegar a prevenir. Otro principio también de bastante relevancia es que motivamos a nuestros prestadores a reevaluar su parte emocional en algún momento. Sabemos que también como seres humanos podemos estar inmersos en algún momento en una situación emocional que no nos permite trabajar de forma segura. Entonces es importante que revisemos también esa parte emocional. Debemos alertar los errores o situaciones inseguras sin ningún temor. Ya vimos en los atributos que nosotros no buscamos culpar ni castigar a las personas que reportan o que están involucradas en los eventos, sino es el tema del aprendizaje
a partir de estos análisis. Siempre, ante la duda, pedir ayuda. Y sabemos que tanto los prestadores poco experimentados como aquellos que tienen mucha experiencia y muchas competencias, mucha formación en el tema de la atención al embarazo no deseado, sabemos que en algún momento se nos puede olvidar un paso del protocolo o podemos estar atendiendo una complicación que nos bloquea en ese momento mentalmente, y pues siempre les hemos dicho a estos prestadores, no se asusten y pidan ayuda. Siempre, por eso estamos trabajando en red en la Fundación ESAR. Contamos con colegas y con personas que nos pueden, incluso por medio de una llamada telefónica, dar un apoyo frente a una complicación o frente a alguna duda que se nos esté presentando durante la atención. Y también tenemos el principio de compartir el aprendizaje. Ya hemos revisado los atributos y los principios del programa. Vamos a mirar quiénes son protagonistas en el programa de seguridad de la usuaria ESAR. Y la primera protagonista en este programa, y prioritariamente, es nuestra usuaria. ¿Por qué prioritariamente? Porque es ella quien finalmente va a recibir la atención y es en ella quien se va a llegar a materializar un daño si nosotros estamos cometiendo errores durante la atención. La mujer también es protagonista porque es ella quien nos aporta información importantísima para minimizar los riesgos por medio de una anamnesis, de un interrogatorio, de un examen físico, de una historia clínica bien hecha. Nosotros podemos identificar diferentes aspectos o elementos del pasado o del presente de esa mujer que nos puede hablar de posibles errores o complicaciones que se pueden presentar, y de esa manera estar más preparados si se llega a materializar el riesgo. Por eso también la mujer es protagonista frente a lo que ella responde a nuestras preguntas durante la atención. Y también resulta ser protagonista porque la mujer también tiene un sentido de responsabilidad de su propia salud. Y es que nosotros somos expertos en la parte médica o en la parte de orientación, le hemos dado una serie de elementos, le hemos dado una serie de información, hemos ayudado a resolver sus dudas, pero también es ella quien, al salir del consultorio, al salir de la atención, debe seguir unas recomendaciones médicas que, si no las sigue al pie de la letra, pues también pueden caer en algún daño para su salud. Entonces, la mujer es protagonista también en el cuidado de su salud de esta manera. Un segundo protagonista que tenemos en nuestro programa es el prestador o la prestadora. Nosotros como prestadores participamos en un sistema de reporte de eventos, que ya hablaremos más adelante de ese sistema de reporte en ESAR, y somos nosotros los prestadores quienes implementamos las acciones y las barreras de seguridad que nos han recomendado los grupos expertos al analizar los casos. Por esa razón, los prestadores también somos protagonistas dentro del programa. Y en un tercer rol protagónico tenemos a nuestros compañeros y compañeras de las coordinaciones locales y la coordinación central. Entonces, las personas de la coordinación son quienes recolectan estos eventos reportados por cada prestador en su región, investigan con el prestador el evento que se ha reportado, analiza por medio de un comité de seguridad esos reportes, esos eventos, y siempre de una forma confidencial y anónima y objetiva. Y también son ellos quienes recomiendan acciones y barreras de seguridad y comparten el aprendizaje a los demás prestadores, fruto de los análisis realizados. Hablando un poco con mayor énfasis del rol que cumplimos como prestadores dentro del programa, primero tenemos el reporte. Ya habíamos hablado del sistema de reporte. Lo que buscamos por medio de este sistema es agrupar los datos referentes a incidentes, eventos adversos o complicaciones que se han presentado a lo largo de nuestro trabajo en ESAR. Y lo que queremos con esto es establecer un perfil de cuáles son los problemas más frecuentes que se presentan durante las atenciones y que esto nos sirva como una fuente de aprendizaje. Entonces, nuestro sistema de reporte de eventos está incluido en el registro diario de atenciones, en el famoso RDA. Allí tenemos una columna dedicada a eventos que contiene 9 códigos numéricos que van del 0 al 8, y cada uno de estos códigos está relacionado con una de las complicaciones más frecuentes que se pueden llegar a presentar durante la atención a nuestras mujeres, teniendo en cuenta que el último código, el 8, es para otros eventos, es decir, allí podemos reportar incluso aquellos que no hemos tenido en cuenta con mayor frecuencia. Y también es importante que recordemos que toda la información que aparece en el RDA cuenta con una disociación de la información, con el objetivo de que si esa información cae en manos de terceros, pues no logren involucrarnos en algún proceso legal relacionado con la atención a alguna mujer. Entonces aquí tenemos nuestro ejemplo de nuestro RDA, y aquí podemos ver en la columna de eventos cómo se despliega un menú con los 9 códigos numéricos que relacionan ese caso con algún evento presentado.
De esta manera, nosotros podemos reportar a la coordinación local los eventos que se hayan presentado durante las atenciones. Y aquí tenemos un ejemplo de los eventos que fueron reportados en el 2017 por cada país que compone la red ESAR. Como podemos ver, en el color verde están los incidentes reportados, en el color rojo los eventos adversos y en el color amarillo las complicaciones. También podemos ver allí que para el año 2017 no hemos tenido un gran número de reporte y, como lo dijimos al principio de la presentación, tal vez estamos cayendo en el subregistro. Ya vimos cuáles son los temores o cuáles son las razones que algunos prestadores tienen para no reportar, pero lo que queremos decirles en esta presentación y el mensaje más importante es que deben reportar para que de esta manera podamos entre todos aprender y podamos intervenir de una forma efectiva ante la materialización de estos riesgos. Y también recordemos al principio de esta presentación que hablamos de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente y de aquellas metas internacionales que son esas 6 líneas de trabajo que la OMS insta a los estados pertenecientes a trabajar en este tema. Entonces también queremos decirles que nosotros en la Fundación ESAR, por medio de nuestro programa de seguridad de la usuaria, estamos contribuyendo a estas 6 metas mundiales. Vamos a ver algunos ejemplos. En la primera meta, identificación segura del paciente. Cuando nosotros como prestadores verificamos los nombres, apellidos, el documento de identificación de la paciente, los consignamos de forma correcta y legible en los datos de la historia clínica y en el RDA, estoy contribuyendo a esta primera meta internacional. También cuando yo sigo el modelo de atención para evitar pacientes simuladoras, entonces también sabemos que trabajamos en un tema que es ampliamente restrictivo en algunas regiones y desafortunadamente algunas personas enemigas a este tema pues han querido por medio de algún tipo de paciente simuladora inculparnos o exponernos al escarnio público de la atención que estamos ofreciendo a las mujeres con embarazos no deseados. Entonces, recordarles que en ESAR tenemos todo un modelo integral de atención que también cuenta con unos parámetros de seguridad en los cuales yo debo primero identificar si la paciente realmente es quien dice ser y si realmente se encuentra en embarazo y está cursando con un embarazo no deseado, para evitar inconvenientes legales más adelante. Hablando de la segunda meta internacional, que es la comunicación efectiva, cuando nosotros damos la información a la paciente de forma estandarizada y de forma confidencial, cuando nosotros establecemos un vínculo estrecho con la paciente, una relación médico-paciente efectiva, en la cual nosotros le mencionamos todo el carácter de privacidad y confidencialidad que tiene la información que se está hablando en este consultorio, pues yo estoy ejerciendo una comunicación efectiva. Cuando yo le explico a la paciente el modelo de atención, qué es lo que va a pasar, qué puede esperar del procedimiento, qué va a ocurrir después, todo esto hace parte de la comunicación efectiva. Y también un documento que es muy importante, el consentimiento informado, que es un documento que busca explicarle de forma escrita a la paciente cuáles son los principales riesgos, complicaciones que pueden darse a raíz de la atención, que a pesar de que son muy bajos y son muy mínimos y muy infrecuentes, pues es nuestra responsabilidad ética informarle cuáles son esos riesgos o complicaciones. Y también el consentimiento informado es un documento muy importante porque por medio de este documento y la firma de él, la paciente me está autorizando a hacer una intervención en salud en su cuerpo. Por esa razón, también el consentimiento informado le aporta a esta meta internacional de la comunicación efectiva. En la meta de manejo seguro de medicamentos, pues sabemos que nuestros protocolos de atención nos hablan del manejo de algunos medicamentos necesarios para brindar una atención de calidad y segura. Pero esos medicamentos deben ser utilizados de forma correcta y deben ser los que los protocolos nos mencionan, no otros que a nosotros tal vez nos parezca por las experiencias pasadas o por lo que aprendimos en nuestras facultades de medicina o de salud o por lo que nuestros mentores nos dijeron en algún momento de la historia. Es indicatorio utilizar los medicamentos que están consignados en nuestros protocolos de atención, que son protocolos alineados con las últimas recomendaciones científicas aprobados por la comunidad internacional y dictaminados por la Organización Mundial de la Salud. Siempre tener en cuenta que vamos a aplicar el medicamento correcto, a la dosis correcta y por la vía de administración correcta a nuestras pacientes.
De esta manera estamos contribuyendo a ese manejo seguro de medicamentos. Cuando hacemos también un almacenamiento adecuado de los medicamentos, entonces vimos que no solamente es tener la disposición de estos medicamentos, sino también almacenarlos de forma óptima y segura, cuando tengo en cuenta sus variables de humedad, de iluminación, de clasificación, de fechas de vencimiento, pues estoy contribuyendo a la meta del manejo seguro de medicamentos. Y algo muy importante que también le mencionamos a nuestros prestadores cuando hacemos las visitas a sus consultorios, y es de disponer de un sistema de alerta de los medicamentos vencidos. Entonces, en sus inventarios de medicamentos también tener una especie de semaforización que al revisarla de forma trimestral o semestral, yo pueda estar revisando periódicamente esas fechas de vencimiento para hacer el recambio del medicamento en una fecha adecuada. Hablando de la meta internacional de procedimiento quirúrgico seguro, pues recordemos que nuestra intervención de AMEU es considerado un procedimiento menor. Entonces, también debemos trabajar en esta meta desde nuestras atenciones. Entonces, cuando yo tengo un plan de tratamiento adecuado para la paciente según sus condiciones clínicas, es decir, antes de hacer el procedimiento, yo ya he hecho una historia clínica completa, un examen físico, ya estoy considerando los diferentes antecedentes, lo que encontré en sus parámetros físicos, todo el plan que yo he ideado para ella es cuando yo estoy haciendo una atención segura y estoy contribuyendo a esta meta internacional. Cuando hacemos la preparación medicamentosa previa al TQ, también estamos contribuyendo a esta meta de forma segura. Cuando conocemos los antecedentes, nos preparamos para posibles complicaciones, o por ejemplo, cuando utilizamos cánulas y dilatadores de acuerdo al protocolo de manejo para esa gestacional. Todos estos son elementos que hacen parte de esta meta internacional de procedimiento quirúrgico seguro. En la meta de reducción de infecciones asociadas a la atención, la Organización Mundial de la Salud también nos ha dado una estrategia muy importante y que se ha replicado por muchos años, y es el tema del lavado de manos. Recordar que esta estrategia, que ha sido diseñada por la Organización Mundial de la Salud, reduce hasta en un 50% la presentación de infecciones intrahospitalarias y en las atenciones en salud, por lo cual, al hacer un adecuado lavado de manos, también estamos contribuyendo a esta reducción de infecciones. Cuando hacemos unos adecuados procesos de limpieza, descontaminación y esterilización de nuestro instrumental, también estamos contribuyendo a esta meta. Cuando utilizamos la técnica de no tocar o cuando ofrecemos el antibiótico profiláctico a las mujeres antes del procedimiento. Todas estas son medidas que aportan a la meta de reducción de infecciones asociadas a la atención en salud. Por último, tenemos la meta de prevención de caídas, y también sabemos que nuestros pacientes después del procedimiento entran a una fase de recuperación, la cual debe tener pues una observación directa, una toma de signos vitales, revisar el estado físico de la paciente para poder posteriormente dar un egreso o una salida del consultorio. Entonces, para poder contribuir a esta meta es donde nosotros revisamos que las camillas de atención estén en buen estado, que hayan unos tiempos de recuperación adecuados para las pacientes, que se haga una supervisión de los signos vitales posterior a un procedimiento y que contemos en nuestras áreas de atención con superficies antideslizantes. De esta manera estamos contribuyendo a la prevención de caídas. Entonces nos podríamos preguntar, bueno, después de conocer todos estos conceptos, después de revisar la importancia que tiene la seguridad del paciente y en nuestro caso de SAR, la seguridad de la usuaria, ¿cómo sé si estoy cumpliendo con todas estas recomendaciones que me insta la comunidad internacional y la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo puedo verificar periódicamente yo como prestador en mi consultorio si sí estoy cumpliendo con estas normas y estos estándares internacionales? Para ese objetivo nosotros hemos diseñado nuestra autoevaluación. Entonces, si ustedes recuerdan, la autoevaluación es un formato que puede ser bien digital enviado por correo electrónico o bien de forma impresa, que los consultores antes de hacer las visitas a su consultorio los han enviado para que ustedes hagan este ejercicio de autoevaluación. Aquí vemos en pantalla los ejemplos de las autoevaluaciones tanto técnica como de orientación que ustedes debieron haber recibido antes de las visitas a sus consultorios. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la autoevaluación técnica y podemos ver que por medio de hacernos estas preguntas de forma reflexiva y consciente
podemos nosotros saber cuáles son nuestras fortalezas, pero también cuáles son nuestras debilidades u oportunidades de mejora dentro de nuestro consultorio y dentro de los procesos de atención. Y hay otras tareas que tenemos como prestadores. Una de ellas es velar por la seguridad de la atención, otra es implementar acciones y barreras de seguridad en nuestros consultorios y siempre dar la información necesaria para que el Comité de Seguridad de la Coordinación Local pueda hacer el análisis completo de los eventos reportados. Ya para cerrar esta charla, queremos quedarnos con esta frase del doctor Liam Donaldson que dice: equivocarse es humano, ocultar los errores es una estupidez y no aprender de ellos es imperdonable. Por lo tanto, cuando compartimos nuestros errores y lo que hemos aprendido de las situaciones adversas, estamos tejiendo red. Recordemos que en la Fundación ESAR tenemos múltiples prestadores que ofrecen servicios de calidad para las mujeres de Latinoamérica. Y cuando yo desde mi consultorio y desde mi país reporto estos eventos que se han presentado o los errores en los cuales hemos podido caer, de forma anónima, claro está, yo estoy contribuyendo a que los demás consultorios de Latinoamérica también tengan en cuenta esos eventos que se pueden presentar y puedan tomar medidas para que las mujeres cada vez estén mejor atendidas. Debemos tener en cuenta que por cada evento reportado estamos previniendo cientos de errores, no solo en mi país, sino también en Latinoamérica. De esta manera queremos darle fin a esta conferencia y recordarles que desde las coordinaciones locales y desde la coordinación central podemos establecer siempre una comunicación con ustedes por los canales de aula virtual, por la aplicación móvil o incluso por medio de las visitas de seguimiento para poderles prestar a ustedes todo este apoyo, traerles toda esta capacitación de estos conceptos tan importantes como el del día de hoy de la seguridad de la usuaria. Muchas gracias.